La próxima charla es erradicación de la poliomielitis, realidad o utopía. Lo va a hacer la doctora Cecilia Freire, jefa del Servicio Neurovirosis del Departamento de Virología del Hospital Carlos Malbrán, responsable del Laboratorio Regional de Poliomielitis para el Cono Sur y Bolivia de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, integrante de la Red Global de Laboratorios Regionales de Poliovirus de la Organización Mundial de la Salud y coordinadora nacional de la contención de los poliovirus en el laboratorio. La doctora Cecilia Freire. Sí. ¿Me puedes poner la presentación? ¿Cuál te lo haces? Es presentación esa. Sí. Bien, buenos días a todos y todas, como se dice ahora en Argentina. Agradezco la invitación. Para mí es un honor poder hablar de lo que estamos haciendo en el laboratorio frente a gente que ha sufrido esta enfermedad. Nosotros lo vemos desde la teoría, pero ustedes lo vivieron. Se me fue la presentación. Ahí está. Bien, siempre me gusta mostrar esta diapositiva porque este es un friso egipcio que muestra la imagen de un faraón de 1300 años antes de Cristo que tiene una secuela típica de polio, lo cual demuestra que el virus ya estaba circulando sobre la faz de la Tierra desde hace muchos siglos. Les voy a presentar al virus de polio. Discúlpenme, pero es lo que hago, así que si se aburren, avísenme y cambiamos de tema. El virus de polio es un virus que pertenece, después de mucho tiempo se lo descubrió y se supo que el que producía esta terrible enfermedad era un virus y está constituido por una molécula de ARN, de ácido ribonucleico, y son 3 serotipos diferentes que pertenecen al género enterovirus de la familia Picornaviridae. Pico quiere decir pequeño, RNA virus. Así es como se clasifican estos virus y dentro de este género tenemos, dentro de esta familia, mejor dicho, tenemos 4 especies que infectan al hombre de estos virus y en la especie C se encuentran los 3 serotipos de polio. Bueno, esto no se los voy a contar, ustedes ya saben, pero si bien la poliomielitis, así como se manifiesta en ustedes, es una enfermedad gravísima, la mayoría de las infecciones por poliovirus son asintomáticas. De 100 chicos que se infectan, 1 hace la parálisis. Bueno, esto es un esquema de los distintos sitios donde se produce la lesión, pero básicamente, creo que no anda. Básicamente la principal lesión que se produce el virus de la polio es la lesión del asta anterior de la médula. Destruye las neuronas del asta anterior de la médula, por eso las típicas secuelas de miembros inferiores. Esto tampoco se los voy a enseñar a ustedes, ya lo saben perfectamente, pero una de las consecuencias más graves eran cuando se producía la polio vulvar, que los chicos no podían respirar por sí mismos y debían vivir en esto que se llamó el pulmón de acero, que eran los pulmotores, que lo que hacían era reemplazar la función del pulmón. Y me gusta mostrar esta foto porque yo siempre digo que la polio es una enfermedad altamente democrática, porque esta persona que está acá sentada, este hombre que está hablando con esos chicos en sillas de ruedas, es Franklin Delano Roosevelt, que fue varias veces presidente de los Estados Unidos y que también sufrió de polio. Bueno, una breve reseña histórica de cómo fue evolucionando la polio. Lo más importante es la producción de las vacunas,
En 1954, en 55 aparece la primera vacuna que la crea el doctor Jonas Salk, que es una vacuna a virus inactivado, a virus muerto. Y luego en el 60 el doctor Albert Sabin crea la segunda vacuna para la polio, que es la vacuna Sabin, que está formada o integrada por virus vivos atenuado, y vamos a ver qué es lo que produce esta vacuna por estar constituida por un virus vivo atenuado. En 1977, esto es importante, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, que es subregional para las Américas, crean el Programa Ampliado de Inmunizaciones, y ya en 1984, 24 países alcanzan el control con 70% de coberturas. En nuestro país, los antecedentes son las primeras epidemias que ocurren, la primera en 1953 y la más grave de todas, que fue la de 1956 con 6.490 casos de polio. Si había 6.490 casos de polio clínica, imaginen cuántos chicos infectados había. Se comienza a usar la vacuna Salk a fines de los 50, que es la primera barrera para detener la enfermedad. Y en 1964 se incluye la vacuna Sabin. Se producen los últimos brotes de polio y un brote que se extendió desde 1968 a 1974, porque en ese momento los esquemas de vacunación no se continuaban y tenían muchas discontinuidades en el tiempo. En 1988, la Organización Mundial de la Salud, en su asamblea anual, toma la decisión de erradicar la poliomielitis de la faz de la Tierra. ¿Y por qué toma esta decisión? Bueno, primero porque en el mundo existían 10 millones de víctimas de la enfermedad, ya sea por secuelas o por muerte. Segundo, porque el virus tiene un solo reservorio, el ser humano. Y tercero, porque se disponía de una vacuna muy eficiente que era la Sabin. Con estas tres razones es que la Organización Mundial de la Salud decide erradicar esta enfermedad, que es la segunda enfermedad viral que se está erradicando de la faz de la Tierra. La primera fue la viruela. La viruela se erradicó en 1974. Entonces, ¿qué estrategia se fijó para llevar adelante esta decisión? Primero, mantener las altas coberturas con las 3 primeras dosis de la vacuna Sabin, mayores al 95%, es decir que de 100 chicos, 95 por lo menos tenían que estar vacunados, con las 3 primeras dosis de la vacuna. El esquema es 3 primeras dosis, un refuerzo al año y medio y un refuerzo al ingreso escolar. Luego, realizar la vigilancia de las parálisis agudas flácidas en menores de 15 años. Esto es un invento. El síndrome de parálisis aguda flácida es un invento que hizo la Organización Mundial de la Salud para vigilar la existencia de casos de polio. Esto es una definición epidemiológica que en realidad es muy sensible, porque todos los casos de parálisis aguda flácida que ocurren en menores de 15 años ingresan en la vigilancia, pero no quiere decir que todos sean polio. Pero esto es para que no se pierda en ningún caso. Pero es muy sensible, pero es poco, pero no es muy eficiente, porque en realidad los casos de polio no tienen que ver con todos los casos de parálisis aguda flácida que se presentan. Hay muchos casos que no tienen absolutamente nada que ver clínicamente. Y finalmente, como parte de la vigilancia, se crea una red de laboratorios en las Américas, que son estos que ven acá. Son laboratorios de referencia. Hay uno en Estados Unidos, el que está marcado con una estrella, que es el Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de Polio, que está ubicado en el laboratorio de enterovirus del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Y después hay un laboratorio en Canadá, un laboratorio en México, uno en el Caribe inglés, Venezuela, Colombia, 2 en Brasil, 1 en Chile, y 2 regionales, que son el nuestro, en el Instituto Malbrán, y el otro, en Brasil, el Fiocruz, el Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro.
Somos laboratorios que pertenecemos a la red de laboratorios regionales de OMS, que incluye a todas las regiones del mundo. Bueno, para continuar con la estrategia de erradicación se crearon indicadores, y el principal indicador y el único que les voy a mostrar es la tasa. Todos los años tiene que haber una tasa de un caso cada 100.000 habitantes. Nosotros, después de 30 años de vigilancia, es el programa que más años tiene en el país y que se ha sostenido a lo largo de los años, logramos obtener una tasa histórica de 2.9% por 100.000 habitantes menores de 15 años, lo cual quiere decir que la vigilancia en el país está funcionando. Bueno, estas son las coberturas. Las barras son los casos de polio y las líneas negras son las coberturas. Fíjense que a medida que se aumentaron las coberturas, bajaron los casos de polio hasta desaparecer y estar en cero. Nuestras funciones son estudiar casos de parálisis aguda flácida en chicos menores de 15 años, y lo que hacemos es estudiarlos en las muestras de materia fecal. ¿Por qué? Porque el virus ingresa por la boca, replica en el intestino y se elimina por materia fecal. Nosotros no hacemos diagnóstico de polio, hacemos vigilancia, es decir, buscamos la presencia del virus en la comunidad infantil. Lo que hacemos entonces es el estudio de esos casos, en casos de Argentina, Bolivia y Uruguay. Chile debería mandarnos las muestras, pero tienen un laboratorio nacional, y si tienen que hacer un estudio más sofisticado que ellos no hacen y nosotros sí, por decisión política del país, lo mandan a Estados Unidos. Los métodos que utilizamos, bueno, son métodos clásicos de diagnóstico virológico, el aislamiento en células. Después se hace una diferenciación para saber si el virus que estamos viendo es salvaje o vacunal, porque el virus de Sabin hace el mismo ciclo biológico que el virus salvaje. Después hacemos otro método, que es un método también nuevo y sofisticado, que es la secuenciación genómica, para saber si eso es un virus Sabin derivado, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Por eso el título, si es una realidad o una utopía que vamos a poder erradicar la polio. Y bueno, esto es muy aburrido. Estos son controles de calidad que recibimos todos los años desde el laboratorio de Estados Unidos para controlar la calidad del laboratorio, y humildemente puedo decir que el laboratorio tiene una calidad muy alta. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto que se inició en 1988 y que en realidad para las Américas fue una epopeya? Se obtuvo el último caso de polio por virus salvaje en 1991 en un chico de Junín, de Perú, y en 1994 se dio por certificado el continente de la no circulación del poliovirus salvaje. Es el primer continente en el mundo que erradicó la polio. Y a partir del modelo de América, la Organización Mundial de la Salud decidió continuar la erradicación en el resto del mundo. Estos son los países que quedan con circulación endémica, allá en Asia, Pakistán y Afganistán. Nigeria tenía casos de polio, pero ya los erradicó. Y estos fueron los últimos casos que ocurrieron en el África. Bueno, a ver. En nuestro caso, nuestro país está libre de polio hace 34 años. El último caso por virus salvaje fue en un chico de Orán, de Salta, y desde entonces no hemos tenido casos por virus salvaje. Estas son dos investigadoras que fueron pioneras en el diagnóstico de la polio, que trabajaban en el Instituto Malbrán. Esta mujer de acá era una médica italiana, la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, que fue la que introdujo la vacuna Salk por recomendación del ministro de Salud de ese momento en el país. Entonces, ahora, ¿dónde nos encontramos? En la fase final de la erradicación. Créase o no, nos quedan dos países con circulación endémica a nivel global, que son Pakistán y Afganistán, con 8 casos hasta ahora denunciados este año. Y estamos en la fase final, que involucra el cambio de la vacuna,
En 2016, en todo el país, se cambió el uso de la vacuna, o se estableció que aquellos países que vacunaban solo con Sabin introdujeran una dosis de Salk. ¿Por qué? Porque la Sabin tiene, si bien es una muy buena vacuna, tiene dos complicaciones. Produce polio, es un virus vivo atenuado y revierte a la infectividad y produce casos de polio. Y en otro caso, produce unos virus que se llaman Sabin derivados, que tienen la capacidad de comportarse en la naturaleza como si fueran virus salvajes. Y producen brotes de polio, producen casos de polio aislados, y esto es lo que hace que se haga muy difícil la erradicación hasta el momento. Ustedes piensen que en 1988 la meta era haberla erradicado en el 2000. Estamos en el 2018 y todavía no se logró erradicar. Bueno, esto es el cambio de la vacuna. Todos los países vacunan con una primera dosis de Salk y el resto lo hacen con Sabin. Hay países que siempre vacunaron con Salk, los países de la península escandinava, Estados Unidos, los países más ricos del mundo siempre vacunaron con Salk, que es una vacuna mucho más segura que Sabin porque no produce casos de polio. Y finalmente lo que estamos haciendo es el Plan Nacional de Contención del Poliovirus en los laboratorios. Esto se tomó como modelo, la erradicación de la polio tomó como modelo la erradicación de la viruela, pero claro, sin considerar que eran virus completamente diferentes, que se comportaban completamente diferentes en la naturaleza. Y esto sí fue una buena medida que se tomó para evitar escapes de virus. Los últimos 3 casos de viruela que ocurrieron en el mundo ocurrieron en Inglaterra por el escape de un virus de un laboratorio. Una persona que estaba trabajando en el laboratorio se infectó. En el caso de viruela, una infección es un caso, no como en polio. Se infectó, contagió a otra persona, los dos se murieron. Y el director del laboratorio se suicidó por el desastre que había ocurrido. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en todo el mundo es hacer un listado de laboratorios, institutos, hospitales, etcétera, que puedan tener en sus congeladores guardados materiales posiblemente infectados con polio o virus de polio. Una vez que hagamos todo ese inventario, lo que tenemos que hacer es que esas muestras se destruyan, para evitar que en el futuro cercano o relativamente cercano, si alcanzamos la erradicación y se deje de vacunar, no exista la posibilidad de que haya un escape de laboratorio. En nuestro laboratorio teníamos todas las cepas salvajes del país, las teníamos guardadas en un congelador de -80 y el 30 de marzo de 2016 las destruimos. Y bueno, ¿qué nos deja la erradicación de la polio? El primer legado son los chicos sanos y en segundo lugar todo lo que aprendimos durante estos años y dejar una red de laboratorios altamente sensible, específica y de alta calidad que pueden encarar otras erradicaciones. Estamos celebrando ya más de 26 años de polio en las Américas y nada más. Este es el Instituto Malbrán, que en 2016 cumplió 100 años de vida. Yo no estaba. Así que bueno, muchas gracias. Este es el grupo de trabajo de mi laboratorio, que gracias a ellos yo puedo mostrar datos y datos y datos gracias a su trabajo. Muchas gracias.